En un momento en el que la música rock se alejaba de las fuerzas que lo habían hecho posible en primer lugar, Creedence Clearwater Revival devolvió al rock a sus raíces con una síntesis concisa de rockabilly, swamp pop, R&B y country. Aunque los arreglos ajustados y contundentes de la banda fueron un esfuerzo grupal, su visión pertenecía al cantante, compositor, guitarrista y líder John Fogerty. Las composiciones clásicas de Fogerty para Creedence evocaban imágenes perdurables de la cultura americana y simultáneamente reflejaban temas sociales candentes de la época. El genio de la banda fue su capacidad para lograr esto con el poder económico y primordial de un conjunto de rockabilly clásico. Portola Junior High en el suburbio de El Cerrito en East Bay, San Francisco. Llamados The Blue Velvets se unieron cuando John Fogerty y Doug Clifford descubrieron un amor mutuo por el blues, el R&B y el rock and roll. John compró una guitarra y un amplificador Sear Silverstone de $80 con un préstamo firmado conjuntamente por su madre y ganaría esos $80 para devolverlo entregando periódicos. Se resguardó en su habitación en el sótano de la casa de su madre y se enseñó a tocar por sí mismo. Doug, por su parte, balanceó un tambor usado en un soporte para macetas y tocó con 2 baquetas que había tornado de un par de tacos de billar viejos. No satisfechos con el sonido, invitaron al amigo de Doug, Stu Cook, a unirse. Stu había estudiado piano clásico durante años, pero también estaba enganchado a la estación local de R&B, KWBR en Oakland. Stu y Doug nacieron con pocas horas de diferencia entre sí, y debido a sus apellidos, nunca se sentaron lejos el uno del otro en la escuela. El grupo se convertiría en The Blue Velvets. A fines de 1959, ya tocaban en ferias y fiestas de la zona. A pesar de ser una de las pocas bandas adolescentes en el área, había bastantes eventos en los que podían tocar. Sin embargo, eran un tanto complicado formar parte de las ferias del condado durante el invierno. Aún ansiosos por perfeccionar su oficio, en 1961, los Blue Velvet estaban rondando los estudios de grabación locales, respaldando a los artistas locales. En 1959, el grupo grabó su primer disco con John a la guitarra, Doug a la batería y Stu al piano. En palabras del propio John sobre aquel momento, tuve mi banda de garaje durante toda la escuela secundaria y preparatoria y una carrera de semigrabación, lo que significa que hice mi primer disco cuando estaba en 9º grado. 3 de nosotros de Creedence fuimos a la banda de respaldo en un disco de James Powell, un cantante afroamericano de Richmond, California, en un pequeño sello, Christie Records. De hecho, se tocó en una estación local de Rhythm and Blues. Creo que fue la KWBR durante unas 3 semanas. Fue la típica canción lenta de 4 acordes llamada Beverly Angel. Al mismo tiempo que los Blue Velvet se establecieron, el hermano mayor de John, Tom, también actuaba localmente como músico y cantante. Estaba haciendo el circuito de baile de la escuela secundaria con una banda llamada The Playboys. Su voz era tan impresionante que le pidieron que se uniera a uno de los mejores grupos de la zona, Spiderweb and the Insects. Dicen que hizo una versión de Do You Wanna Dance de Bobby Freeman que provocaría gritos de alegría entre las chicas del público. También ocasionalmente actuaba con la banda de su hermano. Spiderweb and the Insects se separaron en 1959, poco después de que grabaron la canción con Powell. Tom le pidió a la banda de su hermano que lo respaldara en un disco demo. Mientras sus amigos y familiares disfrutaban de la grabación de las 2 melodías de Tom, los artistas como Pat Boone, a quien le enviaron, devolvieron las melodías con avisos de rechazo. Tom quería mantener vivos sus sueños de rock and roll, aunque ya estaba cansado y trabajaba para la empresa de servicios públicos locales. Convenció a Stu, Doug y a su hermano menor de que podría ser un buen complemento para ellos. Después de todo, era 4 años mayor que ellos y durante sus días con Spiderweb era un héroe local en la voz. John aún no había comenzado a cantar, por lo que la mayoría de la parte del repertorio de Blue Velvets era instrumental. Para el otoño de 1960, Tommy Fogerty y The Blue Velvets, como ahora se les facturaba, tocaron en todos los lugares habituales, en eventos de las escuelas, fiestas, ferias y cosas por el estilo en todo el norte de California.
También continuaron grabando demos. En 1961, una pequeña compañía discográfica del área de la Bahía llamada Orchestra decidió que les gustaba una cinta de 2 composiciones de Fogerty llamadas Come On Baby y All My Love, lo suficiente como para publicarlas. Un mes después, Orchestra lanzó otro par de composiciones de Fogerty y Fogerty, llamadas Have You Ever Been Lonely y Bonita. Para 1962, Orchestra les dio a la banda una oportunidad más. Sacaron Yes You Did de Tommy Fogerty y The Blue Velvets con el respaldo de Now You're Not Mine. El disco fue mucho peor que el lanzamiento anterior. Murió, diría Tommy años después, incluso antes de que saliera. Este sería el último disco que sacaron Tommy Fogerty y The Blue Velvets. Para 1963, un artista de jazz llamado Vince Guaraldi lanzó un sencillo llamado Cast Your Fate to the Wind. Este se convirtió en la más rara de las entidades, un éxito instrumental de jazz. PBS hizo un especial sobre anatomía de un éxito. Al ver este especial, la banda se emocionó cuando descubrieron que el sello era Fantasy, todavía al otro lado de la bahía de San Francisco. El hecho de que una compañía discográfica local estuviera rompiendo música a escala nacional impresionó a la banda. Para marzo del 64, John y Tom llevaron algunos instrumentos originales de The Blue Velvet a Fantasy con la esperanza de vender las melodías a Guaraldi. La energía y la audacia de la banda impresionaron al cofundador de Fantasy Records, Max Weiss. Los firmó como un grupo de rock en lugar de solo por sus instrumentales. También sugirió que cambiaran su nombre, los Blue Velvet sonaban tan pasados y de los 50. Eligieron The Visions, entre el momento en que grabaron Little Girl, Does Your Mama Know y Don't Tell Me No Lies y el lanzamiento de los sencillos de 45 pulgadas, sucedió la Beatlemanía, con la esperanza de sacar provecho de esto sin tener que ir a Inglaterra y firmar una banda The Mercy Beat. Weiss lanzó el disco como The Goldilocks, un apodo con el que la banda viviría durante los próximos 3 años y medio. Al igual que los Blue Velvet, los Goldilocks tocaron en fiestas de fraternidad, bases militares y bares en la costa oeste. Los sistemas de megafonía en la mayoría de sus conciertos eran de calidad dudosa o inexistente. Esto resultó ser un poco estresante para Tom. Durante este periodo de inactividad de la banda, John salió en una pequeña gira de 2 semanas en Oregon y desarrolló cierta confianza en su propio canto. John comenzó a hacerse cargo de las tareas vocales. Gritaba las voces para compensar los pobres sistemas de megafonía y desarrolló ese grito áspero y goteante de blues que sería su marca registrada a partir de entonces. Stu, mientras tanto, pasaba del piano al bajo eléctrico. Tom se estaba volviendo más competente con la guitarra. Comenzaron a trabajar en estos cambios musicales en cualquier lugar que les pagara por tocar. Uno de estos lugares era un bar go-go en Berkeley llamado The Monkey Inn, que luego describirían como una taberna de cerveza Scusi. Dicho bar jugó un papel formativo en el desarrollo de la banda. Sin embargo, ser músicos no era pagar las cuentas. Ahora que terminaron la escuela secundaria, los Goldilocks se tuvieron que trabajar para mantener su hábito musical. Tom tenía su trabajo en la compañía eléctrica y una familia joven. Stu y Doug fueron a San Jose State College, prometiendo la misma fraternidad. Por su parte, John se incorporó a la nómina de Fantasy como un empleado de envío. Practicaban por la noche y tocaban los fines de semana. John perfeccionó sus habilidades en el estudio y los Goldilocks comenzaron a grabar. Estos también fueron años de formación para John Fogerty, el compositor. Trabajó duro en su oficio, pero en retrospectiva calificó la mayoría de las canciones de los Goldilocks como muy elaboradas. Todo lo que pudiera pensar en un disco comercial se quedaría. Durante octubre del 65 grabaron una canción llamada Brown Eyed Girl. El tema comenzó a hacer ruido y en realidad vendió más de 10,000 copias. Fue el único sencillo que hicieron los Goldilocks que no fue del todo rígido. Sin embargo, la continuación de Brown Eyed Girl, una composición de Tom Fogerty llamada Walk on the Water, no logró generar ningún entusiasmo. Los Goldilocks se mantuvieron impasibles y continuaron perfeccionando su oficio. Hicieron la escena de fraternidad, bar y club durante 3 años. Doug había dejado la escuela y se había ido a trabajar en ese momento. El padre de Stu, un abogado, tenía una escuela de leyes seleccionada para su hijo, ahora en su último año en San Jose State. Tom estaba en su 5º año en la compañía eléctrica, sin embargo, el tío Sam notificó a John y a Doug que los quería. Se convirtieron en reservistas en diferentes ramas del servicio. Durante sus 6 meses de servicio activo, la banda quedó en segundo plano. Stu se graduó casi al mismo tiempo que John y Doug terminaron su periodo de servicio activo.
Si bien todavía enfrentaban reuniones y campamentos mensuales, esto no significaba nada más inconveniente que pasar fines de semana enteros sin dormir de vez en cuando. Sin embargo, los Goldywoods ya no eran niños y cada vez se tomaban las cosas más en serio. Para el verano del 67, los miembros de la banda enfrentaron decisiones difíciles sobre qué hacer cuando fueran mayores. El destino de los Goldywoods era incierto. Stu vendió el coche que le había regalado su padre como regalo de graduación. Él y Doug alquilaron una pequeña casa rosa donde la banda pasaba el rato y ensayaba. Tom renunció a su trabajo, juntaron su dinero, pagando a los acreedores con parte de lo que tenía. Tocaron tan a menudo como pudieron conseguir trabajo y el dinero comenzó a mejorar un poco, pero no mucho. Para el otoño la banda estaba en una situación bastante desesperada. Los Weiss Brothers habían estado en el negocio discográfico durante casi 20 años y tenían un lucrativo negocio de plásticos incluso antes de eso. Estaban listos para salir del negocio y tomárselo con calma. Soul Sense, un vendedor de la empresa, reunió a un grupo de inversores y compró Fantasy. Como empleado de envío, Fogerty conocía a Sainz y Sainz conocía a Fogerty. Tenían una buena relación. Le dijo a John que le gustaban los Goldywoods, pero que necesitaban hacer algunos cambios. Vio lo que estaba sucediendo en la escena musical en el área de la bahía con el auge de la radio clandestina y los lugares como Fillmore presentando programas con grupos como The Grateful Dead y The Great Society, que más tarde se convertiría en Jefferson Airplane. Cambiaron el nombre a Creedence Clearwater Revival en honor a un amigo de Tom, Creedence Newell. El primer nombre, con sus connotaciones de credibilidad e integridad, atrajo al grupo. Clearwater también tenía dos significados. Inicialmente provino de un comercial de cerveza, pero también resonó con el floreciente movimiento ambiental de la época. El revival, sin embargo, sí tenía un significado. Era la aspiración de la banda que después de 4 años como Goldywoods, después de 10 años de tocar juntos, este nuevo cambio en su suerte llevaría a la banda a donde todos sabían que podía ir. John solía decir, la parte más importante fue el revival o el renacimiento. La banda recién nombrada lanzó un sencillo, Porterville, luego fue al estudio para grabar su álbum. Una de las melodías que cortaron fue una versión extendida de uno de sus favoritos en vivo, Susie Q de Dale Hawkins. Incluso antes de que se imprimiera el álbum, Susie Q ya estaba en la radio, KMPX, una de las estaciones de FM de formato libre más populares del área de la bahía. Tocó cintas que la banda les trajo después de que la banda apoyó una huelga de DJ, tocando en un concierto benéfico y cosas por el estilo. Entonces, incluso antes de que saliera el disco, comenzó a generar entusiasmo en la costa oeste. Tocaron ante una sala llena en el Club de Los Ángeles de Cheetah. Bill Drake, una de las personas más poderosas de la radio pop en ese momento, decidió que realmente le gustaba la melodía y la sugirió a las estaciones de radio que usaban sus servicios. En esta coyuntura, sin embargo, la banda no podía ir demasiado lejos de casa. Doug y John todavía tenían que llegar al campamento de reserva un fin de semana al mes. Este impedimento desapareció ya que ambos fueron dados de baja del servicio casi al mismo tiempo. En 1969 el grupo llegó a las listas con 3 álbumes separados. Su debut homónimo del 68, Creedence Clearwater Revival, alcanzó el puesto número 52. Bayou Country del 69 alcanzó el puesto número 7, en gran parte gracias a la fuerza del exitoso single Proud Mary. Esa melodía llegó al puesto número 2 en las listas, comenzando una larga historia de canciones de la banda que se quedan fuera del primer lugar en la lista. El tercer LP del año, Green River, también llega al número 7. La canción Bad Moon Rising, por su parte, alcanzaría el puesto número 2. La banda encabezaba Woodstock, aunque para cuando se subieron, siguiendo a Grateful Dead, eran las 3 de la mañana. Pocas personas estaban despiertas para verlos. No querían estar en la película porque ninguno de ellos particularmente era feliz con la actuación. No estaban en ninguno de los álbumes porque Cotillion, el sello en el que salió la banda sonora de la película, no pudo llegar a un acuerdo con Fantasy por los derechos de liberación de su mayor generador de dinero. Todo lo que Creedence hizo en el apogeo de su fama salió en Fantasy. Sin embargo, en el lanzamiento de 1994 de Atlantic Records del conjunto de Woodstock remasterizado en 4 CDs, presenta 5 de las canciones de Creedence de esa interpretación. William the Poor Boys apareció a principios de 1970, alcanzando el puesto número 3 en las listas de álbumes. El sencillo Down on the Corner, lanzado a finales del 69, presagió el álbum.
El lado A del chamuscado alcanza el puesto número 3. Por su parte, la otra cara, Fortunate Son, tiene un pico de gráfico del puesto número 14. El álbum también contó con varias otras canciones notables, como una reelaboración de Midnight Special de Lead Belly. It Came Out of the Sky, por su parte, mostró la presencia de John como compositor, dando uno de los primeros golpes musicales a Ronald Reagan. La banda realizó giras por todo Estados Unidos, principalmente tocando los fines de semana. Después de 10 años de lucha, el año y medio de asombroso éxito comenzó a generar disensión en la banda. John Fogerty tomó las riendas con fuerza. Cuando la banda grabó Down on the Corner, un miembro de la banda se quejó: "Esto no es rock and roll". Por otra parte, buscando satisfacción externa, Doug produjo un disco para Mark Spoelstra. Cosmos Factory salió en septiembre del 70. El álbum tiene un pico en la lista de éxitos en el número 1 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, el único álbum número 1 de la banda en ese territorio. Traveling Band ya había tenido un pico en la lista en el número 2. Who'll Stop the Rain, el lado B del single, llegó al número 13. Una de las primeras declaraciones políticas públicas de Fogerty, aparte de la gentil burla en It Came Out of the Sky, la canción, que es una alegoría sobre la situación en Vietnam. Cuando los Beatles anunciaron su ruptura en el invierno del 70, Creedence Clearwater Revival se convirtió en la banda más exitosa y en el acto de sencillos más grande del mundo, a pesar de que nunca consiguió un sencillo número 1. Siempre muy privado, el grupo nunca se convirtió en estrellas personalmente para adaptarse a su estatus en las listas de éxitos. Buscaron cambiar eso con el lanzamiento de Pendulum. Antes del lanzamiento del álbum, habían escrito un libro tipo fan llamado Inside Creedence. El libro tomó alrededor de 6 semanas desde el momento en el que fue concebido hasta que fue publicado, coincidiendo con el lanzamiento de Pendulum. De hecho, se vendieron muchas copias del libro empaquetadas con el disco. La banda también hizo un especial de televisión y tuvo una rueda de prensa de $30,000 para promocionar al álbum. El disco envió 1 millón de copias alrededor del mundo. Seguían habiendo signos de disensión interna durante la fiesta de la celebración de este disco. Stu Cook criticó a la revista Rolling Stone por la falta de respeto que sintió que recibió la banda. "Estamos cansados de ese riff sobre la banda de respaldo de John Fogerty". Ese fue el comentario. Tom Fogerty, por su parte, aunque fue uno de los incitadores de la fiesta, se mostró reticente durante el evento. Es el único miembro de la banda que no se cita directamente en la cobertura. Para 1971, Tom dejaría la banda. "Empecé en este negocio en 1958 como cantante", dijo más tarde. "Me sentí realmente frustrado por no poder ser todo lo que quería ser cuando comencé. Me fui debido a una pelea entre John y yo sobre la música en sí y cuánto podía contribuir". La banda decidió continuar no solo como un trío, sino como una democracia. Desafortunadamente, todos los miembros tenían diferentes ideas sobre cómo democratizar la banda. El resultado es Mardi Gras, conocido como el peor disco jamás realizado por una banda importante. Después de una gira por Europa como trío, la banda se dio por terminada el 16 de octubre de 1972. Incluso en los años inmediatamente posteriores a su ruptura, la talla de Creedence Clearwater Revival como una de las grandes bandas de rock estadounidenses estaba asegurada. Su música pasó a influir en géneros enteros como Heartland Rock, Country Rock, Alt Country e incluso el punk y el heavy metal. Los músicos veneran a la banda por su pasión y pretensiones. Décadas más tarde, la música de CCR sigue teniendo una fuerte rotación en las estaciones de radio de rock clásico y oldies. Las canciones de Fogerty, consideradas clásicas del rock, han sido versionadas por múltiples artistas. A diferencia de la mayoría de los otros artistas de rock de la época, Creedence Clearwater Revival evitó el consumo de estupefacientes y no contribuyó significativamente al activismo de izquierda, aunque todos estaban en contra de la guerra de Vietnam y contribuyeron con dinero sustancial al movimiento indígena americano. Sin embargo, Fortunate Son en particular se han convertido en un himno contra la guerra, los privilegios de la clase y el patriotismo. Las canciones de Creedence aparecen con frecuencia en películas y en televisión, y de hecho la banda sigue atrayendo jóvenes fans nacidos mucho después de la separación de la banda. Aunque la banda nunca alcanzó el puesto número 1 en el Top 40, canciones como Bad Moon Rising y Proud Mary han perdurado mucho después de que muchos otros números 1 hayan sido olvidados. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y dejarme tus comentarios. También quiero recordarte que te suscribas para así estar pendiente de nuevo contenido similar al de hoy. Sin más que decir, muchas gracias
por ver.